a mi aldea de Mahú. Por la calzada de Mahú, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Van 3 días que se ha muerto y se acaba mi esperanza. Dicen que algunas mujeres al sepulcro fueron de alba. Me dijeron que algunos otros hoy también allá buscaron. Mas se acaba mi confianza, no encontraron a Jesús. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Mahú. Por la calzada de Mahú, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Qué tardíos corazones, qué ignorancia en los profetas. En la ley ya se anunció que el Mesías padeciera y por llegar a su gloria escogiera la aflicción. En la tarde de aquel día yo sentí que con Jesús nuestro corazón ardía a la vista de Mahú. Por la calzada de Mahú, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan.
Reina del cielo, alégrate, aleluya. Aquel que mereciste llevar en tu seno, resucitó según dijo, aleluya. Ora por nos, Señora, aleluya. Regina Celi letare, alleluia. Qui aquem meruisti portate, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.
Buenas noches. Les saludo con mucho afecto, felices Pascuas. Parece que fue ayer que nos vimos, porque tuvimos la oportunidad de vivir juntos los ejercicios espirituales de Cuaresma. Así que es una oportunidad para dar continuidad. Soy el padre David Jasso Ramírez, administrador parroquial de la parroquia María Madre de la Iglesia, y pues agradezco para iniciar esta semana de reflexiones, de ejercicios de Pascua. Saludo a quienes ven o verán después esta transmisión por las redes sociales del Santuario de Fátima. Quiero comenzar como ordinariamente comienzo, con la escoba, preguntándoles para qué sirve una escoba, y ya quienes están aquí, la mayoría sabe que sirve para barrer, no sirve para volar. Y más ahora que está lloviendo sería difícil emprender el vuelo, ¿verdad? Y les invito a la imaginación, si tuvieran una escoba hoy, de tal manera que podamos estar plenamente presentes y conscientemente presentes en esta noche. Pendientes, inquietudes, preocupaciones, dolores, sufrimientos, estrés, cansancio, frío, en fin, cosas que nos distraen y que hacen que durante 50 minutos que vamos a estar aquí, pues la mente y el corazón se vayan hacia allá. Esta dinámica tan sencilla pero significativa nos ubica aquí y ahora. Sí, se acaba de escuchar un trueno tremendo y seguramente llueve a cántaros y eso distrae, pero estamos aquí. Ya si alguien dice, es que dejé abierto, bueno, vaya, sí, y atienda lo que tiene que atender, pero lo ideal es estar plenamente presentes aquí. Y por eso decimos que estos ejercicios de Pascua son continuación de la experiencia que tuvimos con los ejercicios de Cuaresma, porque decíamos que la Cuaresma siempre nos prepara. No es para quedarse eternamente en una Cuaresma, aunque tiene mejor publicidad y mejor prensa la Cuaresma que la Pascua. La Cuaresma es más atractiva, está ligada a la culpa, al dolor, al pecado, y eso como que atrae, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro inconsciente colectivo y el pasado, de donde venían nuestros antepasados, pues traen mucho en la fe y en la espiritualidad y en la piedad, el perdón, el golpe de pecho, la culpa, ese sentimiento a veces de indignidad, de que no merezco, no soy nada. Recuerden que encuentra Juan Diego con María de Guadalupe y ¿qué le dice? Dice, señora y niña mía, la más pequeña, pues si yo soy cola, soy hoja, soy mecapal, ¿sí? Todavía necesito ir llevado a cuestas, así dice el Nican Mopogua. O sea, todavía necesito que me ayuden y tú me estás pidiendo, lleva a otros como embajador. Yo ni hablo esas cosas de allá de los sacerdotes y obispos. ¿Quién soy yo? Pero acuérdense que también Isabel, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme, no? Sí, por eso la Cuaresma no es para quedarse, sino para pasarla. Y en Cuaresma nos preguntábamos, ¿qué Pascua saldrá de esta Cuaresma? ¿Recuerdan? Les preguntaba, ¿cuántas Cuaresmas has vivido? Pues suficientes. Y entonces, por ende, ¿cuántas Pascuas llevamos? Pues suficientes. ¿Y qué tiene de característico o qué tuvo de característico esta Cuaresma que haga característica esta Pascua? ¿Sí?
En esta semana hacemos, los ejercicios son eso, las experiencias espirituales son esas, para dar para descubrir lo que ya otros descubrían. ¿Qué tiene ese Jesús que hace que estemos aquí? ¿Qué tiene ese hombre que hace que podamos estar con Él, que queramos estar con Él? Jesús no solo nos gusta, nos fascina, ¿sí? Nos atrae, no por sus ideas o por su propuesta, es el modelo de persona. No hay nadie como Él. Y esto no dicho solo por nosotros los católicos, sino por muchos otros de otras religiones que lo mismo dicen de Jesús. Por eso hay autores que ahora hablan de Jesús como patrimonio de la humanidad, no patrimonio de los católicos o de los cristianos, sino de la humanidad. Lamentablemente, uno no puede citar a Jesús tan pensadores. Fíjense cómo los libros de las citas de Buda, de Lao Tse, ¿sí? Pero no ve citas de Jesús, porque luego si ponen citas de Jesús dicen que es religión y que la libertad religiosa, ¿sí? Pero es que debería ponerse también, así como Buda dijo, Lao Tse dice la regla de oro: no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Es una regla de oro, no nada más citada por Jesús, sino citada por muchos grandes hombres y mujeres de esta humanidad. Entonces, ¿qué tiene Jesús? Ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Ya no soy yo, que Pablo cambió. Y no nada más fue el caballazo aquel que se dio, ¿verdad? Que tampoco está documentado, pero no es solo en el camino de Damasco cuando Pablo se convierte, que no, eso es paulatinamente. Él va descubriendo quién es ese Jesús, quién es ese Cristo, ese Señor que hace que mi vida cambie de estar persiguiendo a cristianos para matarlos. Él, este sabio también judío, a convertirse en: no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y seguramente Pablo se sorprendía diciendo cosas que no eran de Pablo, eran de Jesús, ¿sí? Cuando uno ya también en una relación estrecha, ¿no? Quiero invitarles a orar, quiero invitarles a invocar al Espíritu que en esta ocasión, por la Pascua, pues se manifiesta de una mucho más tremenda y plena. El Espíritu que es fuego y que está representado en el cirio pascual. El Espíritu que es agua viva, el agua que se bendijo en la noche del sábado santo. El Espíritu que es palabra, que anima, ¿sí?, que hace que se construyan las cosas. El Espíritu que es energía, poder y que está dentro. Este canto algunos de ustedes lo conocen, pero creo que ayudará para tener esta experiencia. Voy a hacer una prueba de audio primero. Con tu amor.
Espíritu Santo, ven. Amén. Sature. Ven. Espíritu Santo, ven. Ven. Espíritu Santo, ven. Ven, Santo, ven. Pidámosle al Espíritu inunde, que se desborde, que nos sature, que nos llene, que permita del Señor y que se manifieste. Ven, Espíritu, ven. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta pausa nos permite preguntarnos por qué hacemos ejercicios espirituales. Porque la fe necesita tiempos de retiro para crecer. Como toda acción con Dios necesita tiempos más especiales para escuchar, para hacer silencio, para reflexionar, para dialogar. Siempre estas pausas permiten replantearnos cosas. Jesús mismo se retiraba a orar y por eso le imitamos. También tenemos, pero necesita ser acogida. Si Jesús no hubiera resucitado, no tendría sentido nuestra fe. Va a la historia, entonces tenemos que abrirnos para recibirla. No nada más Jesús resucitó y ya. Por eso insisto en lo que decía al principio, la Cuaresma tiene más punch que la Pascua. Y luego la Cuaresma tiene espacios de mucha profundidad y relación espiritual, y la Pascua nada. Por eso qué bueno que aquí en Fátima se tenga esta experiencia. Cuando yo platico que voy a Fátima, ¿ejercicios de qué? De Pascua. Pues si la Pascua es para otra cosa. ¿Y cómo para qué? No, pues para otra cosa. O sea, es algo diferente, como los ejercicios de Adviento que tuvimos también. No se estila. La Pascua es más que un recuerdo. Sin momentos de retiro, la resurrección corre el riesgo de ser una noticia lejana, algo que pasó, y de no comprenderla en su totalidad. Porque somos discípulos, por eso tenemos ejercicios, porque necesitamos formación permanente. ¿Sí? Hay y no solo algunas, casi todas, no, porque aquí hay abogados y saben que el derecho también tiene interpretación, ellas van también actualizándose, ¿no? Aquí hay médicos también y saben el paracetamol sea eterno, ¿verdad? O sea, también empieza a haber estudios, ¿sí? Pero también en la psicología, en la sociología, en los métodos de construcción, en la ingeniería, en el retail, en el marketing, en la venta, en lo comercial, en la comunicación, en todo se requiere. De hecho, hay una tendencia a pensar que la teología se dijo y ya, y no hay evolución en la teología. Y claro que hay evolución en la teología. Claro, hay van ampliándose y descubriéndose con mayor profundidad. Por eso
Ejercicio espiritual es una vez al año. Tenemos las reuniones de decanato, que por cierto el jueves tengo reunión de decanato de los padres que están más cerca de las parroquias. Tenemos la semana de formación permanente y así otros momentos para poderte poner al día. También discípulos y misioneros necesitamos ponernos al día. Y el mundo necesita testigos pascuales. No falta decir que creemos en la resurrección. Necesitamos que se nos note vivir como resucitados. Y por eso también tenemos estas experiencias. ¿Qué decía el Papa Francisco? Perdonen la letra, pero la voy a leer. Parece ser la de una cuaresma sin Pascua, que la alegría no se vive del mismo modo en todas las etapas y circunstancias de la vida, a veces muy duras. La alegría, continuó el Papa, se adapta y se transforma y siempre permanece al menos como un brote de luz que nace de la certeza personal de ser infinitamente amado, más allá de todo. Comprendo a las personas que tienden a la tristeza por las graves dificultades que tienen que sufrir, pero poco a poco comience a despertarse como una secreta, aún en medio de las peores angustias. Sí. Necesitamos alegría, necesitamos sonreír, necesitamos alegrarnos, aún en medio de las dificultades de la vida. Dicen los que saben que un signo de salud mental es reírse de uno mismo. Que cuando uno logra reírse de uno mismo, burlarse de uno mismo, es que ya, sí. Fíjense, yo viví en Colombia 1 año y medio, casi 2, y luego seguí yendo y viniendo. Y aunque tienen eso extraño de Bogotá, digo, no por las fiestas, sino por los días, realmente hay asuetos. No me acuerdo si en septiembre o qué mes, cada semana hay un asueto. Es tremendo. Y luego las fiestas religiosas también son asueto. Creo que San José, creo que la Asunción es asueto nacional. Bueno, pues qué bueno. Pero me decían, es que ustedes tienen una manera diferente de festejar, de alegrarse, porque hasta de la muerte se ríen. Y sí, nuestro Día de Muertos, nuestras calaveras, nuestros altares, son nuestros velorios. En lo popular llevan el mariachi, es que le gustaba, y parte también el alimento que le ponen al difunto en los altares de muertos tiene que ver con la alegría, con que tenga este hombre que murió una alegría, ¿no? Sí. Reírse hasta de la muerte. Es más, yo creo que somos los campeones en memes en el mundo, porque mal no dice algo alguien del gobierno y ya nos estamos riendo. Fíjate, dijo que mejor magna que premia. Y te ríes. O sea, es eso, muy curioso de nosotros. Pero es que si no tuviéramos posibilidad de reírnos, incluso hasta de lo mal que estamos, ¿no? Sí. Disculpen que lo diga así, pero es que es así. Por eso el Papa dice, tienden a la tristeza por todo lo dificultoso que tienen, pero, hombre, algo de alegría, ¿sí? La Pascua tiene que ver con la alegría. Entonces, no basta saber que Cristo ha resucitado, hay que dejar que resucite en nosotros. Por eso, de lleno al tema, Pascua. Pascua es el paso que te está pasando. ¿Sí? Significa la Pascua. Pascua significa paso. Está detenido, que está en stop, que está como con el freno de mano puesto. ¿Sí? Eso me pasa a mí mucho con las dietas. Ay, Diosito santo. Oye, no sale. Y ahí estás con una cosa y con otra y vuelves y vuelves y vuelves y vuelves. Hay momentos en los que uno se siente así, como que no avanzas. A veces le das vuelta a la misma herida. A la misma herida, a la misma herida. Padre, quiero confesarme. A ver, hija,
No, es que ya no soporto a mi suegra. Ay, no, qué bueno que usted no se casó. Ay, no, pues gracias. Pues, ¿qué le dices, verdad? Pues gracias, ¿no? Agradeces. No, no, es que no sabe usted todo lo que me ha hecho sufrir. Bueno, pues date tiempo para platicar con ella. No, 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 si ya se murió. Hace 14 años. Ay, oye, espérame, o sea, ya supéralo, ¿no? O sea, pero estás sobre la misma herida, ¿no? Sí, sobre la misma herida. Oye, pero ya pasa, ¿sí? Estás en la misma historia, siempre dando vueltas a lo mismo. Y llega el 14 de febrero y ya estás esperando. Es que el 14 de febrero de 1983, 2 de la tarde, llovía. Luego salió un sol. ¡Ja! Haz de cuenta como ahorita. Y seguramente vas a repetir lo mismo, porque te encanta los 14 de febrero hacer lo mismo. Y luego también dándole vueltas a la misma forma de reaccionar. ¿Sí? Por más que te propones no reaccionar, si alguien se frena adelante, ya estás. Por más que te propones no reaccionar de tal cosa. ¿Sí? Ay, es la fiesta familiar, va a ir tu cuñado. Ay, como, hijo, nada más déjalo, o sea, nada más salúdalo y ya. Ah, no. Si hasta parece que somos especialistas, ¿no? En volver y volver. Por eso esa canción es y volver, volver. Ay, ay, ay. Bueno, dice a tus brazos otra vez, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿por qué no logro cambiar? ¿Por qué sigo ahí? Pues porque no has descubierto lo que significa la Pascua. Pascua viene de una palabra hebrea, Pesaj, ¿sí? Eso significa Pascua. Pesaj en hebreo, ya saben que el hebreo es como estas lenguas como el japonés, como el mandarín, como el chino, como el náhuatl, que uno dice una palabra y significa, eso tiene un campo semántico muy amplio, ¿sí? No solo significa una cosa, sino significan muchas. Pesaj significa paso, pero también significa tránsito, pero también significa cruce, ¿sí? Por eso en el Antiguo Testamento, Pesaj es el paso del ángel exterminador por las casas para que pudieran poner sangre y que fueran salvados los israelitas. El tránsito, el paso. También Pesaj es el paso de la esclavitud a la libertad, ¿no? El pueblo que vivía en la esclavitud y que ahora vive la libertad. El paso por el Mar Rojo, cuando se abre aquello, Pesaj, paso. Por eso Pesaj, Pascua, no es una idea, es un movimiento. Por eso la Pascua tiene que ver con moverse. ¿Sí? Me encanta el cirio pascual, que uno lo enciende y está moviéndose. ¿Sí? El mismo fuego nuevo que uno bendice con ese ardor, ¿sí? La brasa, la chispa que se mueve. Entonces tiene que ver con todo eso, porque la Pascua no es un lugar, es un paso, ¿sí? No, la Pascua no es Egipto, lugar de la esclavitud. La Pascua no es el desierto que tiene que atravesar el pueblo. La Pascua tampoco es la tierra prometida, la llegada. No, la Pascua es lo que sucede entre. La Pascua es el entre aquí y allá. Eso es Pascua, eso es paso. Por eso Dios no se revela solo en los lugares, sino se revela en los procesos.
Y ahí hay una clave espiritual. La alegría no está solo en la meta, porque cuando llegas a la meta es otra. La alegría está en el camino, en el proceso, en el pesaje, en el entre aquí y allá. Ahí está la alegría. Claro, la alegría será cuando llegues, pero ya llegaste, no hay más. Y seguramente cuando llegues ese será punto de, no solo de llegada, será de partida ahora de otra cosa. Lamentablemente no sabemos vivir los procesos. ¿Sí? No nos gustan los procesos. Nos gusta el inicio y el fin. El input y el output. Lo que entra y sale. Pero no qué pasó en ese inter. ¿Sí? Los niños, por el contrario, tienen una inocencia que les permite valorar el proceso. Cuando están chiquitos y uno mete una bolsa de palomitas al micro, la niña y el niño van al micro a ver cómo la bolsa empieza. Tac, 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 tac. ¿Sí? A nosotros lo único que nos interesa es la bolsa de palomitas ya hecha. Pero tampoco no los niños van, ¿no? Sí, cuando se mete un pastel al horno y prendes el foquito del horno para ver cómo, sí, el proceso. Eso es de los niños. Los adultos hemos perdido esa capacidad de encantarnos con el proceso, con el paso. ¿Sí? Por eso entonces Jesús, y ahí cambia radicalmente, Jesús es nuestra Pascua. ¿Y qué significa entonces esa palabra? Si Pascua no es solo salir de Egipto, si Pascua es pasar de la muerte a la vida. La Pascua no es la vida, es el paso. ¿Sí me voy dando a entender? Y ojo, la Pascua no es solo lo que le pasó a él, a Jesús, es lo que te está pasando a ti. ¿Qué te está pasando? Esa es la pregunta de esta noche. ¿Qué te está pasando? ¿Qué paso estás pasando? Y esa es Pascua. Por eso la Pascua no es solo recordar algo que pasó, no es celebrar una fecha, es darte cuenta que estás pasando, que estás en tránsito, aunque no lo sientas, aunque no lo entiendas, algo en ti está pasando. ¿Sí? Algo está moviéndose. El problema es que como adultos queremos estabilidad. Que no pase nada. Entonces, cuando algo pasa, no debe pasar. Esto no debe estar pasando. Fíjense este juego de palabras extraordinario. ¿Sí? Nos gusta el control. ¿Por qué pasa esto? Esto no debería estar pasando si yo estoy controlándolo. Nos gusta la seguridad. Ojo, no es que estamos en contra, la estabilidad, el control y la seguridad. Vamos al plano espiritual. ¿Sí? Pero la Pascua es todo lo contrario. La Pascua es desinstalación. Y ahora vamos a los textos. ¿Qué esperaban que pasaran los apóstoles con Jesús? Que los liberara.
que fuera un guerrero y que los liberara del Imperio Romano. ¿Pasó? No, no pasó. Y entonces el reclamo, Emaús. Pues pensábamos que este nos iba a salvar y mira, ya van 3 días y no. Ahí dicen unas mujeres, ya sabes, que dicen que esto y que lo otro. Lo acabamos de leer, ¿no? Domingo. Y sí, dicen que se apareció, pero pues aquí, mira, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. Eso está como de Emaús, ¿no? Aquí no ha pasado nada, pasado nada. Y entonces se esconden porque muerto el perro se acabó la rabia. Y entonces el Imperio Romano, que sabía eso, matamos a Jesús, se acaba. Y a esconderse. Sí. Y la mayor muestra de descolocación, o que te mueven el tapete, para decirlo más coloquialmente, la movida de tapete la tienen las mujeres que llegan al sepulcro. Van a embalsamar el cuerpo, llevan los aceites y los perfumes, no habían tenido chance, era sábado, y llegan y ¿qué pasó? La piedra no está donde debe estar. Incluso dice el texto, ¿no? ¿Quién nos moverá? ¿Quién podrá ayudarnos? ¿Quién nos moverá la piedra? Pues vamos, puras mujeres. ¿Quién podrá ayudarnos? ¿No? Sí. Y llegan y la piedra no está donde debe estar. Esa es Pascua. Las cosas no están como deben estar, sino de otra manera. Esa descolocación a la que no estamos acostumbrados tiene que ver con la Pascua. ¿Sí? Dios no te deja donde estás, te desinstala, te pone en camino. ¿Sí? Y ese desinstalarse hace que pierdas tu seguridad, que pierdas el control, que pierdas la estabilidad. Y como no te das chance, no, el Espíritu no actúa. Por eso decía el Papa Francisco, el sabelotodo no le deja espacio al Espíritu, porque como ya sabe todo, ya está saturado. ¿Y qué cantábamos hace ratito? Inúndame, satúrame, o sea, que se desborde. Es la naturaleza de Dios descolocarte, desinstalarte, moverte. Ahorita estoy viviendo un proceso en la comunidad donde estoy, en la parroquia, porque después de 5 meses me voy. Pero hace 5 meses había otro párroco. Y la comunidad lleva 2 procesos ya de descolocación, de desinstalación. ¿Y cuál es el reclamo? Pues no nos muevan. Pero es que Dios está manifestándose para descolocarlos. Y ábranse a la aventura. ¿Sí? Acuérdense de de Pedro, Santiago y Juan, que van al monte Tabor, suben con Jesús. ¿Y qué dicen después de la transfiguración? Estamos tan a gusto aquí, no, hombre, te echa, pon un carboncito, vamos a hacer una carnita asada aquí, pues pollo, pon 3 chozas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, nosotros aquí al aire libre. Porque bajar del monte Tabor, donde todo está seguro, estable, iluminado, a bajar, yo no quiero volver a bajar. ¿Sí? Por eso la vida espiritual no es acumular experiencias, es dejarse transformar. Otra vez, pasar de la superficie a la profundidad insondable, inmensa. ¿Sí? Estaba leyendo ahora con lo de Artemis II, que fue a la luna, a la órbita, pues, sí, que la NASA,
no sé si fue la NASA o qué institución, creo que la NASA, dejó de investigar el océano y dedicó sus recursos al espacio, porque el océano parece ser más insondable que el espacio. O sea, parece que hay mucho más por descubrir en el océano que en el espacio. De ahí que la presión que se ejerce con la profundidad, pues haga que truenen submarinos. Y ¿se acuerdan de ese hecho de hace algunos años, no? Que bajó y tronó por la presión. Y lo mismo sucede con la gravedad y con la atmósfera y con más allá, ¿no? Es decir, es que, es que hay que ir a lo profundo. Da miedo, claro, está oscuro, sí, pero esa es la aventura espiritual, de no quedarte en la superficie, sino ir a la profundidad. Y en la profundidad, ¿qué va a pasar? Va a haber oscuridad y silencio. ¿O no? Claro. Como sucede en la tierra, en la profundidad de la tierra, hay oscuridad y hay silencio. En la profundidad de tu ser, también hay oscuridad y silencio, y por eso da miedo, espiritualmente hablando, meterte. ¿Sí? Y eso es la Pascua. Dios no llega desde fuera, sino actúa siempre con una fuerza tremenda. La Pascua es revelación de lo que está sucediendo. Pregúntate, ¿dónde estás detenido o detenida? Si la Pascua es pasar y movimiento, ¿dónde te estás deteniendo? ¿Dónde estás atorado o atorada? Pregúntate, ¿qué no has querido soltar? Dicen los que saben que cuando uno escala debe de ir ligero, ¿no? Porque la mochila, pues en las primeras no pesa tanto, pero y luego cuando subes pesa más, ¿no? Y traes lo mismo. Y por eso empiezan a soltar, porque pesa, que hay que soltar para caminar. ¿Sí? Y pregúntate, ¿qué parte de tu vida se resiste a pasar, a dar el paso? 3 preguntas claves como de tarea. ¿Dónde estás parado? ¿Dónde estás detenido más que parado? ¿Qué no has querido soltar? ¿Y qué parte de tu vida se resiste a pasar? ¿Por qué la Pascua? Segunda idea matona. La Pascua no es cruzar un puente. La Pascua es ser cruzado. No eres tú quien pasa, es Dios quien te hace pasar. ¿Sí? Y esta imagen me encantó, porque la Pascua es el paso de la muerte a la vida, el paso. Y eso lo vive Jesús. Hay un pasar, un pesaj, un tránsito. Nadie fue testigo de ello. Nadie sabe qué pasó, pero algo pasó. Y eso es lo que celebramos, el paso. Porque entonces nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y no tenemos un Dios muerto. Tenemos un Dios vivo. Entonces la Pascua es paso. El paso es transformación. Y la transformación es vida nueva. Y ahí entonces va cobrando también sentido esta experiencia
de todos los textos pascuales y de toda la profunda experiencia espiritual. Y con esto voy a ir medio cerrando. La Pascua, entonces, no es que tú des un paso hacia Dios, es descubrir que Dios ya te está pasando de la muerte a la vida. No hay que esperarse a morir para vivir, hay que vivir ya y hay que dejar la muerte aquí. ¿Sí? Por eso, cuando hablamos de la experiencia de los que ya murieron, que nadie la conocemos y nadie se ha regresado para platicarnos cómo está la cosa, ¿sí? Y aunque hay experiencias cercanas a la muerte documentadas, ¿verdad? De gente que a la luz al final del túnel, que una cosa, que la otra, que sí, pues solo Dios. Pero entonces, ¿qué es la muerte? Es el paso, es el trámite. ¿Por qué? Porque no dejamos de vivir. La vida es eterna. Pero para pasar de esta vida a una vida plena, hay que pasar. Y el paso, la aduana, es la muerte. ¿Qué muere en nosotros? Aquello que no somos. No somos cuerpo, no somos espacio, no somos tiempo, no somos esto. Pero lo que sí somos simplemente continúa, no se interrumpe. Sí. Es profundo lo que estoy diciendo. Sí. Muere lo que no soy para ser plenamente lo que siempre he sido. Por eso muero porque no muero, dice Teresa. Y tan alta vida espero, que muero porque no muero. ¿Sí? Cuando uno comprende esto en su profundidad, entonces podría uno estar un poquito en paz de pensar que los que ya murieron viven y que solo pasaron. Por eso me gusta decir en los funerales, ya no le duele nada. Todo lo que esa persona buscaba en plenitud, libertad, amor, paz, ¿sabes? Lo que buscamos en plenitud aquí, esa persona ya lo tiene en plenitud. Es libre, tiene toda la salud, toda la libertad, toda la paz, que siempre buscó, pero que el cuerpo no le permitía vivirlo. ¿Sí? Por eso, por más que le echemos ganas, ¿sí?, será muy difícil vivir aquí la plenitud de la libertad y de la paz. Pero quien sí la vivió desde que nació y antes y después fue Jesús. Jesús trasciende a esto. Por eso vuelvo a la transfiguración. Cuando están los apóstoles mirando a Jesús iluminado con una blancura impresionante, dicen los textos, los especialistas, vieron al resucitado, sí, vieron al Jesús de siempre que no eran capaces de ver abajo. Lo vieron en la montaña. Es decir,
tuvieron una experiencia mística, pero no vieron nada diferente de lo que ya Jesús era. Ya era eso, pero sus ojos no permitían tener la experiencia. Por eso otra vez vamos a Emaús. Estos hombres que van caminando, estas personas que no descubren a Jesús hasta que tienen la experiencia mística del pan. Ahí dicen, este es. Pero siempre fue, ¿no? Desde que camina con ellos ya es, ¿o no? Sí, pero ahí ellos se dan cuenta, es que Jesús siempre ha sido. Entonces, es ese paso. Ya Dios te está pasando de la muerte a la vida. Pero la Pascua sucede en la noche, que es el paso, ¿sí? Otra vez, de la muerte a la vida, de la noche a la mañana. Y por eso todos hemos tenido noches, pérdidas, decepciones, crisis, fe que ya no alcanza. Y entonces sale la pregunta, ¿esto puede cambiar realmente o solo tengo que aprender a vivir en la noche? Esta enfermedad y este dolor que estoy experimentando, ¿va a pasar? Otra vez, paso, ¿va a pasar? ¿O he de aprender a vivir con él? Esta crisis, este problema, esta circunstancia, ¿podrá pasar? Y esa es una pregunta pascual. Por eso, todo pasa y esto también va a pasar. Y vamos a la canción, todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Fíjate qué profundidad. Pasar haciendo camino, ¿no? Es Pascua. Eso es Pascua, pasar haciendo camino, ¿sí? Entonces, la clave es que la Pascua comienza en la noche. La Biblia, la noche no es solo oscuridad. Acuérdense de Nicodemo, este hombre tremendo, ¿no? Sabio. ¿Cuándo va con Jesús? De noche. En la noche se encuentra. Las mujeres van al sepulcro cuando todavía está oscuro. Y la resurrección ocurre al amanecer. No es en plena luz, sino cuando apenas. O sea, es el momento en que algo empieza a cambiar. Ese es Pascua, ese es el paso. Se ha cantado en la vigilia pascual, esta es la noche en que rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. Ese pregón es fabuloso en la noche del sábado santo. Esta es la noche en que rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. Fíjense toda la simbología que tiene la frase. Esta es la noche. Será la noche clara como el día. Será la noche clara como el día. La noche iluminada por mi gozo. ¿Sí? Es la noche, el paso. Y por eso, en el amanecer, los evangelios van a decir, muy de madrugada, las mujeres fueron. Todavía estaba pardeando apenas, ¿sí? Apenas estaba cuando salía el sol, ¿sí? Porque la resurrección sucede en el entre la noche y el día. No cuando todo está claro,
sino cuando todo está cambiando, cuando los animales de la noche empiezan a esconderse y salen los animales del día. Ahí, cuando las plantas están en una circunstancia y son otras, de la noche al día. Cuando el viento empieza a cambiar de la noche al día, quienes hemos tenido una experiencia de estar en el amanecer, ¿sí?, sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Es que es una cosa tremenda, ¿no? Pum. Y luego ya el día. La resurrección sucede en ese entre. Y por otro lado, y con esto voy concluyendo, la piedra de la que ya hablábamos, no solo la Pascua, la resurrección más bien, no solo la resurrección se da en este paso, sino se da también en esta descolocación, en esta desinstalación. ¿Quién nos quitará la piedra? Hombre, la piedra ya estaba removida. Dios ya había movido la piedra. Y ellas querían a ver quién. No, hombre, hijita, ya cuando tú vas, ya Dios ya fue y vino ya. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que tú entendieras, ya Dios estaba actuando. Porque si te esperas a entenderlo todo, ahí te vas a quedar, ¿no? Antes de entender, ya Dios actuaba. Y la tercera figura, el sepulcro vacío. No está aquí, porque Dios no está donde tú lo esperas. La resurrección rompe todos los esquemas. Pregúntate, ¿cuál es tu noche hoy? ¿Dónde está esa noche? ¿Qué piedra sientes que no puedes mover y que requieres que Dios mueva? ¿Y dónde parece que todo terminó para que vuelva a empezar? Por eso termino con esta frase: ya no vivo yo, es Cristo, porque la resurrección no es algo solo que le pasó a Jesús, es algo que te puede pasar a ti y que me puede pasar a mí. Que pasen buenas noches. Muchas gracias. Y bueno, aquí terminamos la reflexión de hoy. Vamos a continuarla mañana, esperando que el Señor nos haga dar el paso. Y alguien que dio el paso fue la Virgen, así que vamos a darle gracias a Dios por medio de María. Dulce Madre, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo. Nos vemos mañana, hasta luego. Gracias.